Hola, les damos la bienvenida a un nuevo espacio de Influencers U Castro Carazo. Un espacio donde buscamos visibilizar las buenas prácticas, actividades y experiencias que están desarrollando nuestros docentes en sus clases. El día de hoy vamos a hablar de la categoría Voz y Voto. Y para eso tenemos con nosotros a la profesora Heidi Murillo, a quien invito a que se presente y nos comente un poquito más sobre usted. Bienvenida. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias por la invitación a este espacio tan bonito que tienen ustedes con los docentes. Mi nombre es Heidi Murillo, como lo acabas de mencionar. Yo soy administradora con el énfasis de recursos humanos y tengo casi 2 años ya de estar como docente en la Escuela de Administración de Negocios. Ahorita estoy impartiendo el curso de Administración de Recursos Humanos, que es un curso base para prácticamente muchos de los énfasis. Perfecto. ¿Y cómo ha sido esa experiencia hasta ahora en estos 2 años? ¿Cómo se ha sentido? Súper interesante, súper enriquecedora, no deja uno de aprender. Uno cree que el docente solo está ahí para acompañar a los estudiantes y es al revés. Uno aprende mucho de ellos, así es que no deja uno de formarse en ningún momento. Gracias, qué bonito. Y justo por eso queríamos resaltar su experiencia, revisando las prácticas que usted hace y cómo acompaña a sus estudiantes. Notamos que usted utilizaba mucho recursos tecnológicos que usted desarrollaba, que eran personalizados y que buscaban esa conexión con los estudiantes. Entonces queríamos empezar por ahí. ¿Cómo ha sido este proceso de utilizar la tecnología para vincularse con sus estudiantes y cómo le ha funcionado? Bueno, súper bien. Al inicio no entiende uno muy bien el concepto o la relación que se puede hacer y los estudiantes desde que llegan esperan encontrarse con ese montón de teoría, de conceptos, ¿verdad? Y el acompañamiento que les puede dar estas herramientas, estas actividades un poco más dinámicas, pues es bastante enriquecedor para ambas partes. En lo personal, me encanta que el entorno virtual esté un poco más humanizado, ¿verdad? Que no sea ese ambiente tan frío, tan genérico, tan estándar que pueden encontrarse y que ellos sientan esa diferencia. Y qué importante, bueno, ahí está vivenciando una educación sin distancia, ¿verdad? Como menciona nuestro modelo. Y qué importante es esa cercanía, humanizarlo, ¿verdad? Que la gente sienta que aunque estamos detrás de una pantalla, estamos presentes y ahí para ellas y para ellos. Nosotros notamos que utilizaba la metáfora de los Legos como parte de su curso. Entonces, ¿cómo surgió esa inspiración? Bueno, en lo personal siempre me han gustado los Legos. Desde chiquita recuerdo que construía, movía piezas, cambiaba y demás. Y creo que cuando estaba construyendo ese entorno virtual encontré una analogía muy interesante y es que al final de cuentas todos somos como piezas que forman parte de algo más grande, ¿verdad? Entonces ahí el reto está en descubrir cómo encajo, qué parte de ese algo más grande soy yo, ¿verdad? Y es lo que quise visualizar en este entorno al construirlo, ¿verdad? Que el estudiante sienta que es parte del curso y que de él depende, por supuesto, también construir qué sigue, ¿verdad? Darse cuenta de dónde quiere estar, qué tipo de pieza quiere ser, ¿verdad? Y qué necesita para llegar a ser ese tipo de pieza, ¿verdad? Habrán estudiantes que quieran ser piezas de gerentes o quieran ser piezas de emprendedores, etcétera. Ya depende de cada quien, pero es importante que lo puedan descubrir a través de este acompañamiento. Claro. Y qué bonito cómo se va hilando, porque entonces ahí vemos no solo la experiencia de la teoría, sino una formación integral, ¿verdad? No solo es el conocimiento que tienen que tener como profesionales de recursos humanos, sino qué tipo de profesional quiero ser, ¿verdad? Que al final es lo más importante. Y antes de entrar a cámaras, hablamos un poquito de cómo esas experiencias que usted plantea les dan diferentes oportunidades a los estudiantes, ya sea con el tipo de recursos que utilizan o el tipo de actividades. Entonces, quisiera que nos comentara un poquito más sobre esas actividades que usted desarrolla o ese tipo de recursos que usted les comparte. Bueno, por compartir recursos podemos compartir un montón de cosas, ¿verdad? Hay plataformas que ya lo tienen todo hecho, ¿verdad? Hablemos de lo más tradicional, un video. Por ejemplo, estamos en una clase de recursos humanos, estamos hablando de evaluación al desempeño, podemos mostrarles cualquier cantidad de cosas que ya existen, que están ahí al alcance, pero a mí me gusta decirles, construyamos los recursos.
vamos a cada uno hacer su propio recurso, su propio video, ¿verdad? Entonces ahí estamos también desarrollándoles otras habilidades. No solamente estamos hablando del tema como tal de esa semana, sino que vamos a tratar de que desarrollen temas de cómo me comunico, de cómo hago una narrativa de esa experiencia de evaluación, si tengo que entrevistar a un tercero porque yo no he logrado tener esa experiencia propia. Y por qué no, hasta aprender a utilizar las herramientas de video, ya sea que grabe mi pantalla, que me grabe, que pierda la timidez. Claro. ¿Verdad? Estamos hablando de personas que van a trabajar en recursos humanos, que tienen que hacer entrevistas y demás, no pueden tenerle miedillo a la cámara, entonces por ahí vamos desarrollando otras cosas de la mano de esa teoría del curso. Perfecto. Bueno, profe, ahí con ese ejemplo estamos cayendo justo en el tema que nos trae el día de hoy, que es la voz y voto. Justamente no es, como usted decía, hay muchísimos recursos, no es utilizar los recursos como tal nada más por llamar la atención, sino cómo estamos construyendo en conjunto, cómo les damos esos espacios de participación, de opinión, ¿verdad? Entonces al final la tecnología se vuelve un recurso, un medio y no el fin en sí mismo, sino el espacio para que tengan esa voz. Bueno, profe, justo dentro de lo que usted nos comentaba de dar esa voz y voto, usted nos hablaba de cómo las tecnologías le han ayudado sobre todo en esos primeros días de clases, ¿verdad? Que tal vez llegan más tímidos o que no nos conocemos. ¿Cómo le han ayudado estos espacios o estas herramientas que usted ha utilizado a romper el hielo y a vincularse? Bueno, eso es súper interesante, qué lindo que lo menciones. Y es que justamente este curso es uno de los primeros que está en el programa de estudio de estos muchachos y muchachas. Entonces, no siempre han sido compañeros en cursos anteriores. Muchas veces llegan a mi curso y es la primera vez que conviven entre ellos, que se conocen. Y entonces no quieren ni hablar. Sienten ese temor a ser juzgados, cómo va a ser si pregunto, qué va a suceder si yo hago un comentario, un aporte. Entonces, para mí es muy importante que desde el inicio rompamos esas barreras, ¿verdad? Y que se genere un ambiente 100% de confianza, ¿verdad? Donde todos podamos participar, conversar, contar experiencias que nos han sucedido, hacer preguntas sin ese temor, ¿verdad? Y parte de las actividades de ese entorno me ayudan a descubrir cómo va caminando el grupo, porque esto es importante, no todos los grupos son iguales. Claro. He tenido experiencias en las que el mismo curso, pero en diferentes grupos, por criterios distintos, tal vez de horario, cantidad de participantes, etcétera, tienen dinámicas distintas. Ajá. Y esto me permite personalizar los entornos, personalizar los grupos, ¿verdad? Y ir conociendo poco a poco cómo funcionan, ¿verdad? A veces les gusta más las actividades donde tienen que escribir, por ejemplo, o donde pueden grabarse, o donde pueden participar en muros colaborativos y grupales. Entonces ahí poco a poco uno va descubriendo qué le funciona mejor a cada uno de esos grupos. Claro. Y qué bonito que tenga esa flexibilidad de irlo personalizando, ¿verdad? Porque, como usted decía, cada grupo es diferente y aunque sea la misma temática, ya el tipo de aportes, de experiencias, incluso que trae cada estudiante, va a ir marcando la pauta. Y ese es uno de los elementos que nosotros buscamos rescatar también desde nuestro modelo, cómo vamos vivenciando esa cercanía a través del triángulo de la vida. Pero antes también le comentaba que es un concepto que tal vez no todos tenemos claro, que es el diseño universal de los aprendizajes, ¿verdad? Que es cómo nosotros vamos personalizando nuestras experiencias, dando opciones para que ellos puedan vincularse, participar, ver recursos de diferentes formas. Y eso es algo que estamos viendo muy puntual en sus prácticas. Entonces, qué bonito que tal vez no conocía el concepto como tal, pero ya lo estaba vivenciando, ¿verdad? Ya lo traía desde su formación y la forma en la que a usted le gusta dar las clases como tal. Sí, súper interesante. Bueno, y es lo que se trata de hacer también con los estudiantes, ¿verdad? Que tal vez ellos conocen algunos de los conceptos que estamos viendo en clase y no tienen la noción de si está bien o no, y está bien aplicado, ¿verdad? Entonces, por ahí lo vamos viendo juntos durante el curso. Y qué bonito que van en este proceso de intercambio, ¿verdad? Donde buscamos justamente eso, que sea un acompañamiento donde aprendemos nosotros de ellos de usted, y vamos construyendo la experiencia en conjunto. En todo este proceso, ¿cuál diría que ha sido el mayor beneficio de incorporar las tecnologías en ese proceso de darle voz y voto a los estudiantes?
Bueno, creo que definitivamente el romper esas barreras, el crear el entorno totalmente seguro, donde ellos sientan esa confianza de expresarse abiertamente, de que la clase no es donde un ser todopoderoso que todo lo sabe está ahí, omnipresente dándolo, y que ellos están en silencio absoluto las 2 horas de clases, ¿verdad? Sino que es una participación activa, ¿verdad? Y que muchos de esos aportes o experiencias que los otros estudiantes comparten con sus compañeros en la clase dan pie a otro tema, a la consulta de otro compañero, y ahí vamos aprendiendo todos juntos. Claro, y bueno, supondría que este tipo de dinámicas y habilidades son todavía más esenciales en una carrera como recursos humanos, ¿verdad? Cómo ellos lo pueden replicar después en sus espacios laborales. Entonces, no sé si ha tenido alguna realimentación de parte de sus estudiantes de cómo se han sentido con estas dinámicas o cómo lo han vinculado con esa experiencia, llevándolo directamente a la carrera de recursos humanos. Claro. Por ejemplo, recuerdo el caso de una estudiante que me decía, profesora, yo no era muy amiga del Canva, no acostumbraba a utilizar esa herramienta para hacer infografías, para hacer presentaciones, y ahora la amo, ahora hasta quiero aprender más, porque entonces en mi trabajo voy a poder hacer cosas que antes hacía en otro tipo de aplicaciones más sencillas, ¿verdad? Igual en este curso participan estudiantes con otros énfasis, entonces se da mucho el hecho de que no necesariamente van a estar ahí en el área de recursos humanos, pero se les visualiza como futuros gerentes, jefes, dueños de sus emprendimientos donde van a tener personal a cargo, ¿verdad? Y es necesario que conozcan los principios básicos que damos en este curso. Entonces, se trata de hacer ese enfoque, no importa su énfasis, a todos les va a funcionar de una u otra manera. Es importante que todos conozcamos lo que vamos a abordar en el curso. Perfecto. Y qué interesante es la forma en la que hila las tecnologías con la participación, porque como usted dice, puede ser que no todos estén en recursos humanos, pero al final todos vamos a trabajar en equipo con otras personas. Entonces, estas habilidades que está promoviendo en su clase a través del uso de tecnologías va más allá de la herramienta, es cómo yo le doy un espacio a las otras personas para que se comuniquen, para que den ideas, para poder construir en conjunto, ¿verdad? Y eso es una habilidad que se ocupa en cualquier área, ¿verdad? Independientemente en la que uno trabaje, y que al final nos está ayudando a formar personas más integrales. Sí, correcto. Y también me gusta que lleven de la mano toda esa teoría, todos esos conceptos, y que lo vayamos aterrizando a lo que en la realidad sucede en las empresas, ¿verdad? Muchos de ellos ya trabajan, ya tienen alguna menor o mayor experiencia, otros no, otros apenas se están formando, ¿verdad? Están empezando a estudiar para en algún momento empezar a trabajar. Entonces sí, pueden haber muchas diferencias, y es importante que todo eso que vamos viendo en clase, ellos también hagan el razonamiento de qué tanto puedo encontrármelo en la empresa cuando yo llegue a trabajar. ¿De verdad vamos a ver eso o es pura teoría? Ajá. Perfecto, exacto. ¿Qué tanto lo vamos vinculando y qué tanto esto lo puedo llevar a mi contexto específico? Sí. Genial. Profe, para ir cerrando este espacio, nos gustaría, bueno, preguntarle primero que todo, tiene 2 años de ser docente, ¿verdad? Uno diría tal vez no es mucho, pero ha tenido muchas experiencias, es muy rico ese proceso, y eso es lo que queremos resaltar, que no es un tema de cuántos años tengo yo de ser docente, sino de la iniciativa que tengamos, de cómo nos vinculemos con las personas. Entonces queremos felicitarla por eso. Y también resaltar desde esa experiencia que ha tenido, qué recomendaciones o qué consejo le podría dar a otros docentes para ampliar esa voz o ese voto de los estudiantes y darles ese espacio de participación. Bueno, definitivamente es algo que va a ser muy provechoso independientemente del énfasis o de la carrera, ¿verdad? Creo que el gran reto podría ser cómo vinculo esto a mi énfasis o a mi tema en específico, ¿verdad? Tal vez alguno diría, bueno, es que en recursos humanos es más fácil, pero no necesariamente. Sí se presta para otros temas, claro que sí. Entonces, tal vez más que consejos, yo los retaría a que busquen ese ligue entre la tecnología, las diferentes aplicaciones, herramientas, con el énfasis del curso en específico que están impartiendo, porque sí se puede realizar. Perfecto. Y en ese ligue que usted menciona, ¿cómo fue en su caso particular ese proceso? Bueno, fue un proceso de construir. El primer cuatrimestre no es exactamente el mismo del que se imparte hoy. He evolucionado, hemos crecido,
Y eso ha sido gracias a la experiencia de los mismos estudiantes, ¿verdad? Lo que ellos van contando, lo que ellos van calificando y demás. Entonces ahí vamos viendo qué tanto tenemos que ir ajustando y eso ha hecho que tanto el entorno como yo hayamos crecido y hayamos evolucionado. Perfecto. Entonces podríamos decir que para empezar a incorporar la voz y el voto, podríamos empezar por saber cuáles herramientas nos gustan o cuáles podríamos utilizar o se relacionan con el curso y sobre todo, en segundo lugar, escuchar a los estudiantes e ir viendo qué realimentación nos dan. Correcto, y tener la apertura de hacer esos ajustes de ser necesarios, ¿verdad? Si tenemos una actividad con una herramienta en la que ellos deban de escribir y vemos que están escribiendo 2 o 3 palabras nada más, entonces sabemos que tienen una carencia en esa habilidad de escribir y podríamos ajustarla a otro tipo de herramienta que les facilita entonces desarrollar esa otra habilidad. Muchísimas gracias, profe, entonces por su participación, por compartir con nosotros de estas experiencias y sobre todo por dar un ejemplo de cómo podemos o por dar esa apertura, ¿verdad? Para tener la participación de los estudiantes, para compartir a través de las tecnologías, que no las veamos como un fin en sí mismo, sino como el medio para poder desarrollar estos espacios de participación. Y para ya cerrar, también invitarles a todas y todos ustedes a que acepten el reto de la profe Heidi de ser flexibles, de incorporar las tecnologías siempre desde la visión de cómo pueden ayudar a nuestros estudiantes, de cómo les podemos generar estos espacios de participación y también que nos permitan ir incentivando una transformación en la educación para que sea cada vez más significativa. Si les gustó, también recuerden que tenemos en la lista de reproducción en YouTube con más videos de influencers donde pueden aprender de otras prácticas docentes tan provechosas como esta. Que estén muy bien.